Vimos anoche que Jesús nunca pecó. Eso significa que nosotros tenemos que llegar al punto donde no cometemos pecados. Aquel día dirá alguien, eso es imposible. Eso me dice que tú no sabes quién es Jesús. ¿Quieres ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, en la sangre de mi Jesús. Solo queremos hablar del poder de Cristo para perdonar nuestros pecados. Alabado sea Dios, porque yo necesito todo el perdón que me pueda dar. La sangre de Jesús no solo perdona, pero tiene poder para obtener la victoria sobre el pecado que venga antes que lo cometamos, porque hay poder en la sangre del Cordero. Alguien podrá preguntar, ¿está eso en la Biblia? Oh, sí, vamos a 1 Juan. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Puedes comprobarlo? Sí, aquí, en 1 Juan capítulo 3. Cuando lo encuentres, di amén. Mira lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3. Todos con sus Biblias abiertas, cada uno con su Biblia, porque esto es importante. Hermanos y hermanas, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 4, en 1 Juan capítulo 3, la Biblia dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que, ¿cuál es la siguiente palabra? Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Te gusta ese nombre? No hay otro nombre bajo cual uno puede ser salvo. Dice Jesús, apareció para mantenernos en el pecado. Eso es lo que dice. Para quitarnos nuestros pecados. El problema es que no se los queremos dar. Alguien dice que es tan fácil como quitar un dulce a un bebé. ¿Ustedes lo creen así? Cuando un hombre dice eso, y yo sé que él no tiene un bebé. ¿Alguna vez has querido quitar un dulce a un bebé? No es tan fácil. Si tú piensas que un bebé está distraído, verás que es una mentira. Es simplemente una distracción selectiva. Si deseas la atención de un bebé, ponle un dulce en la lengua. Después retíralo y el bebé podrá toda su atención en el dulce. Tendrás la completa atención. El problema es que no conocemos la dulzura de Jesús. Probad y ved que Jesús es dulce. Estuve con él esta mañana y le dije, Señor, eres muy dulce. No puedo dormir y estuve orando. Señor, acompáñanos. No entendemos la seriedad. Estamos en muy graves problemas y no lo sabemos. Ayúdanos. Amamos al pecado, somos adictos al pecado y nadie en el pecado estará listo para Jesús. Nuestra iglesia está llena de personas quienes están atrapados por la pornografía, atrapados por la fornicación, las drogas, el alcohol, la demencia, atrapado por la profanidad, la música mundana. Permíteme decirte que cualquiera que esté escuchando a Jay-Z estará perdido. Personas mirando a Hollywood de este mundo estarán perdidos y Dios no quiere que nadie se pierda. Sabemos que somos adictos y no podemos dejarlo. Es por eso que la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a probar la dulzura de Jesús, Él te dará la libertad. Él hará que nosotros seamos libres y la libertad realmente estarás libre. Dice la Biblia que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados. En Él no hay ¿qué? No hay pecado. Leamos el versículo 6. ¿Qué dice? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si permanecemos en Cristo, como dice la Biblia, ¿qué pasará con el pecado? Dice la Biblia que ya no pecaremos. Así que si estamos pecando, no estamos en Cristo. Porque cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. No me digas que estás en Cristo, pero sigues pecando. La Biblia dice que si permanecemos en Él, no seguimos pecando. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Alguien podrá ir a la iglesia, pero sin conocer a Jesús. Aún el diablo va a la iglesia. Alguno podrá decir, yo voy a esta iglesia adventista, pero les digo algo, el diablo se goza en asistir a las iglesias adventistas. Quizá demuestra que somos sencillamente diablos, pero doy gracias a Dios que Él puede tomar a un diablo y convertirlo en un creyente. A mí me lo hizo, y también lo puede hacer para ti. La Biblia dice, hermanos, que si estamos pecando, no conocemos a Jesús. Algunos dirán, Señor, he profetizado en tu nombre y muchas buenas obras. Y Jesús responderá, no os conozco. Estabas tan ocupado mirando televisión, cuando la realidad es que el tiempo ya está casi terminado.
La Biblia dice en el versículo 7, como si Juan podría escuchar a los teólogos de hoy en día. Y los teólogos dicen, sí, yo sé lo que dice, pero en griego dice otra cosa. Así que Juan colocó esta corta frase para ti y para mí. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. Dice que nadie os engañe. Hace pausa como si nadie lo fuera a creer. Que nadie os engañe. Entonces vuelve otra vez al mismo tema. Miremos el próximo versículo. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pecado. ¿Qué dice el siguiente versículo? 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el ¿qué? Pecado. Esto dice la Biblia, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos aceptar las palabras de un hombre o las creencias de una iglesia cuando contradice la palabra de Dios? Jesús dijo que podemos obtener la victoria sobre el pecado si permanecemos en Cristo. El hombre es débil en sí mismo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nuestra humanidad puede estar combinado con la divinidad de Cristo. Hermanos y hermanas, la Biblia dice en el versículo 9, porque la simiente, versículo 9, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podemos tener victoria en Jesucristo. Alguien diga amén. Ahora, hermanos y hermanas, la profetisa dijo lo mismo. Miremos las señales de los tiempos, 23 de julio. Lo leímos anoche. Es tan hermoso que debemos leerlo de nuevo en conjunto. Casi es tan bueno que no lo podemos creer. Leamos eso todos. ¿Qué dice? ¿Cuántos? No importa cuán débiles seamos, todos los que confían en ¿quién? No en nosotros mismos, en Cristo. Todo aquel que depende del poder protector de un Salvador resucitado. ¿Puede guardarnos Jesús? ¿Sí o no? La Biblia dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hay poder para guardarnos en Jesucristo. Aquí dice, poder protector de un Salvador resucitado, quien sufrió el castigo pronunciado sobre el transgresor. ¿Sobre cuántos? Todos aquellos que resistan las tentaciones. Y cuando rodeado del mal, copia el ejemplo dado por la vida de Cristo, recibirá la naturaleza divina por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La humanidad recibirá de la divinidad de Cristo. ¿Cuál será el resultado al unirnos con Jesús? Es lo que dice. ¿Cuántos? Todos los que por fe obedecen los mandamientos, no dice quizá, dice ellos llegarán al punto sin pecado, el cual tuvo Adán antes de su transgresión. Eso sí es redención. Todo lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. Pero alguien podría decir, pero lo que dice en griego o en hebreo. Hermanos y hermanas, no me importa lo que digan algunos académicos, los que no conocen la verdad y quienes no se han convertido. La Biblia dice, Juan el apóstol, yo vi personas quienes obtuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que no están intentando guardar los mandamientos de Dios. No están pegando y arrepintiéndose, cayendo y babeándose, cayendo y levantándose. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Porque tienen la fe de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 14:12, el resultado final del mensaje del tercer ángel. Esto es lo que Dios está deseoso de producir, porque el único poder que puede hacer esto es Dios, trabajando en nosotros. Él dijo, sin mí nada podréis hacer. Hermanos y hermanas, ¿sabían que había una condición para que Jesús nos dé este poder? ¿Ustedes sabían? Vamos a 2 Pedro, capítulo 1. Quiero mostrarles algo en la Biblia. 2 Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice acá. Es muy interesante. Dios nos está trayendo esta experiencia por medio de Jesucristo. Ya tiene 2 Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1. Pero antes, en el Ministerio de Curación, página 135. ¿Conoces ese libro? Como estamos hablando de la reforma pro salud, combina perfectamente con el mensaje del tercer ángel. Aquí en el Ministerio de Curación, página 135, dice, el Salvador llevó sobre sí los que
los achaques de la ¿qué? De la humanidad. Y vivió una vida sin pecado. ¿Vivió Jesús una vida sin pecado? ¿Dejó Él un ejemplo para que lo podamos seguir, sí o no? Dice, vivió una vida sin pecado. ¿Por qué? Solamente para que lo admiremos. Para que los hombres no teman. Nosotros tenemos miedo que no venceremos al pecado. Así que creamos una doctrina falsa diciendo que es imposible hacerlo. Pero dice que Jesús vivió así, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana, somos débiles, sí, pero cuando soy débil, entonces Dios es fuerte. Su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice que la flaqueza de la naturaleza humana que no podían vencer, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Y aquí declara que la humanidad combinada con la divinidad no comete, ¿qué cosa? No comete pecado. Nuestro problema es que no hemos sido unidos en Jesucristo. Y sabías, el día de la expiación en el lugar santísimo es para unir a Dios y a los hombres para que nada separe nuestras almas de nuestro Salvador. Para ver su cara bendecida, nada interrumpiendo su favor, manteniendo todo limpio, no permitiendo a nada entre medio. Hermanos y hermanas, 2 Pedro capítulo 1 lo dice. Todo lo que hemos dicho está en la Biblia. Podemos leer en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 lo siguiente. La Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel, eso es Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren cómo esto se llevará a cabo en el versículo 4. Dos cosas tienen que unirse para que esto suceda. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos han sido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Así que Dios nos ha dado algo para que nuestra humanidad participe con su naturaleza divina. ¿Me quieres decir que mi naturaleza débil puede participar en su naturaleza fuerte? ¿Que mi humanidad puede unirse con su divinidad? Así dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios nos ha dado promesas. Y Él no es un hombre para que nos mienta. Promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué pasará cuando la humanidad se une con la divinidad? Dios desea llevarnos a un destino diferente. Nos quiere llevar de esta tierra al cielo. ¿Sabían que la raza humana nunca ha llegado al punto de que ha dejado de pecar? Ninguna generación humana que amaba tanto a Dios que dejarían de pecar aun cuando no tuviesen un sacerdote en el santuario celestial. Pero en la última generación, durante un tiempo de angustia cual nunca antes había existido, Jesús producirá una generación que vivirá cual nunca antes había existido. Producirá un pueblo que podrá vivir en esta tierra sin mediador y sin pecar, que vindicará y mostrará que hay un poder en la sangre del Cordero. Sí, hermanos y hermanas. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1, Él nos llevará a donde nadie jamás ha podido ir. ¿Cómo? Mira el versículo 10 y léelo por ti mismo. Leámoslo juntos. El versículo 10, ¿qué pasa cuando te unes con Jesús? Todos juntos, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo aseguramos nuestra vocación y elección? La humanidad tiene que unirse con la divinidad. Tienes que compartir la naturaleza divina. Debes decir, Señor, soy débil. ¿Cómo puedo unir mi humanidad con tu divinidad? Porque si tengo todo eso, ya podré dejar de pecar. Porque será Jesús quien obrará en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo, querido Dios? Tu camino, oh Señor, es en el santuario. La Biblia dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué dice? No caerás jamás. ¿Ha estado Adán en ese lugar? Sí, y él falló. Esto nos llevará a donde hombres nunca han ido jamás, aún con un decreto de muerte, aún con todas las fuerzas del infierno en contra. Habrá un pueblo que se levantará sin pecar porque Jesucristo, su humanidad, fue unida con la divinidad de Jesús. La humanidad unida con la divinidad ya no peca. Esto dice que Él nos mantendrá sin caer y nunca más caeremos. Y si nunca caeremos, ¿cuántas veces pecaremos? Este es el plan de redención.
Esta es la verdad presente. ¿Qué quiere decir? Versículo 12. Versículo 12. Lo que dice la Biblia. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esta es la verdad presente para comprender el mensaje, que nos traerá el punto cuando nunca más caeremos por el poder de Cristo en nosotros. ¿Dónde lo aprenderemos? Tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Quieres decirme que hay algo que tengo que hacer para dejar de pecar? Sí. Es por eso que la mayoría de adventistas nunca llegarán a este punto. Hemos aceptado la mentira que todo fue completo en la cruz y no hay nada más que hacer. Eso no es el plan de la redención. Para la mayoría de personas este es el plan de la redención. Hay un vehículo que se malogró. Repentinamente el vehículo está siendo remolcado. Ustedes lo han visto muchas veces. No tienes que conducir mucho tiempo hasta ver un vehículo siendo remolcado, ¿verdad? Vehículos rotos por todos lados, hermanos y hermanas, la mayoría piensa que así es. Caímos en el pecado. Quedamos quebrados repentinamente. Dios vendrá con su gran remolcador y nos llevará todos al cielo. Para la mayoría ese es el plan de redención, pero solo es un cuento de fantasía. ¿Qué dice la profetisa? En nuestra elevada vocación, página 312, dice, el hombre no puede ser remolcado hacia el cielo. Y alguno de ustedes dice, yo no sabía que existía esto. Sí, la hermana White lo vio en una visión. Nadie será remolcado al cielo. Nosotros pensamos que como adventistas, sin hacer nada, Dios nos llevará al cielo. Pero no hay remolques. Cada vez que voy al aeropuerto, me subo a la escalera mecánica. Muchos tienen diferentes religiones como la escalera mecánica. Aceptan a Cristo y colocan el primer pie en la escalera mecánica y repentinamente esperan. Miran hacia el cielo esperando recibir algo o que pasase algo. Mucha gente acepta a Jesucristo y piensan que sin hacer nada irán para arriba. Pero la palabra de Dios no dice que estamos ascendiendo la escalera mecánica de Jacob. ¿Nunca has leído eso? La Biblia dice que estamos ascendiendo la escalera de Jacob. Cuando te subes a una escalera y te paras así, la escalera también te mirará así. Si te paras en una escalera, nunca ascenderás. ¿Digo la verdad? Cada peldaño de la escalera va para arriba y poco a poco puedes ascender, pero requiere un esfuerzo. Hay algo que tenemos que hacer y algunos dirán, eso es tener obras. No, eso es tener compañerismo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús nunca quita nuestra parte de hacer. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, y dice también, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Entonces tu pregunta debe ser, ¿cuáles son estas cosas? Porque si no las hacemos, no hay sello. ¿Quieres hacer estas cosas? ¿Seguro? Permíteme decirte algo. Como dice la pluma inspirada, no presente nadie la idea. ¿Cuántas? No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. Pues Dios no hace nada. ¿Qué palabra usa? Nada. ¿Cuánto es nada? ¿Cuánto es? Nada. Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí nada podéis hacer. Eso significa que necesitamos a Jesús. Dice, desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios, no solos. ¿Pero cómo? ¿Sabías que Jesús era un amigo de los pecadores? Jesús ama nuestras almas. Amigos te pueden fallar, enemigos te pueden atacar, pero Jesús, mi Salvador, te sanará. Aleluya. Oh, qué Salvador. Aleluya. Oh, qué amigo. Y entonces aquí dice, nunca dejen la impresión sobre la mente que el hombre tiene poco o nada que hacer, sino que debemos cooperar con Dios para que podamos obtener la victoria. Hemos estado tanto tiempo con Instagram que nos ha quitado nuestro tiempo con Jesús. Si comprenderíamos cuán corto es el tiempo, no gastaríamos nuestro tiempo. Jesús está pronto a venir. Aquello que hagamos, debemos hacerlo pronto.